y otra semana más que iniciamos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, se va el tiempo así como que de volada. Y chan, 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 ya pues ya no sé, el 20 de diciembre es el último día de cierre de tercer parcial. Y el tercer parcial inicia el 10 de diciembre. Así que ya vamos a acercarnos, acercarnos, acercarnos. Ok, pues bueno, vamos a continuar. Creo que hay 23 alumnos que están asistiendo, es muy buena la audiencia. Y mañana vemos tarea. Ahorita no, ya mañana vemos tarea para que ustedes pongan en práctica estos ejercicios. Voy a mandarles una guía para este tema, ¿verdad? Y lo pongan en práctica. Bueno, seguimos viendo ejercicios, ya casi estamos por terminar la unidad, para pasar a una unidad que es, pues, algo, amplia, pero pues, si me doy la tarea de explicar el apunte, pues ya es más rápido el avance. Pero bueno, también tiene su importancia, mucha su importancia el siguiente tema. Ok, chicos. Pues bueno, miren, están viendo un quinto ejercicio, un quinto reactivo, y está interesante este. Este lo pongo para que ustedes vayan viendo qué se hace cuando tenemos una situación como esta. ¿Qué es la parte que yo quiero que aporte este reactivo? Miren, el objetivo de que aporta este reactivo es que ahora vamos a revisar un capacitor. No lo habíamos hecho. Hemos estado trabajando la bobina. Ahora, como parte de la aportación es que ustedes vean qué se hace cuando tienes un capacitor. Y también, oiga, prof, ¿y cómo le hace cuando tiene un término coseno, prof? Porque usted nos puso una serie así, todo bien padre, puro constante y términos senoidales. Ah, pero en el examen, qué chistoso, prof. Qué chistoso, prof. Porque usted nos puso un reactivo en donde nos pone un coseno y ahí sí nos movió un poquito el tapete. No supimos qué hacer. Bueno, para que entonces el alumno tenga, ahora sí que un amplio, un amplio bagaje de, pues, de diferencia, de diferentes formas, pues, de revisar los ejercicios, de analizarlos, diferentes configuraciones. Y no nos quedemos con cosas muy, digamos, continuas, seno, función seno, función seno. Y tantito nos cambian un término, pácatelas, nos perdemos. Así que lo que va a aportar este reactivo es el cómo trabajo el coseno, que no es gran cosa, y cómo trabaja el capacitor. Punto. Entonces dice así: 5. En el circuito mostrado, la E de tiempo es igual, es una fuente de voltaje, 150, hay un término constante, vamos a llamarle, pues si ustedes quieren llamarle B0, aquí está. Este es un término senoidal y este es un término cosenoidal, pero sería mi tercer término o 0, 1 y 2. Nada más, no pongamos tantos. De verdad que con estos basta. ¿Se acuerdan que les dije de 3 a 4 términos? No más, no más, no más. Bien. Encuentre la corriente instantánea, o sea, la corriente que va a pasar aquí. La instantánea es como esta. Este es un voltaje instantáneo, este. Entonces, la corriente instantánea que ustedes calculen, pues va a tener tres términos. El 0, el 1 y el 2, versión corriente. Me pide el valor efectivo de la corriente. Ah, perfecto. Y la potencia media consumida por esta fuente. Todos los elementos consumen corriente, por tanto potencia. Ok. El circuito está sencillito. Nada más es un par de elementos en serie. Y vean, pero el rollo algebraico, híjoles. ¿Cómo sí nos mueve, verdad? Ok. El circuito de serie, tengo una fuente de voltaje, como bien lo acabo de mencionar, me pide la corriente aquí, una resistencia de 20 y un capacitor de 100 micros. Vámonos directo a la red auxiliar de corriente directa. Recuerden que son dos análisis o dos vertientes. Una, vete por corriente directa y la otra, vete por corriente alterna. Ok. ¿Qué le pasa a un capacitor cuando se energiza con una fuente de corriente directa de forma permanente? Se dice que el capacitor se comporta como como circuito abierto. Entonces, no se les olvide que una bobina ante un análisis
de corriente directa se va a comportar como un cortocircuito. Un capacitor ante corriente directa se va a comportar como un circuito abierto. Así que tienes que sustituir el comportamiento de tu bobina y el comportamiento de tu capacitor. ¿Cómo bien? Ok, no se te olvide que el voltaje en una bobina es la inductancia por la derivada de la corriente. Si tú estás utilizando un voltaje o una fuente de corriente, la corriente que circula es constante. Entonces, la una constante es cero, por la volar de la inductancia es cero. Entonces, el voltaje en la bobina es cero. Por eso se dice que es un corto. En cambio, la corriente en un capacitor es la capacidad por la derivada del voltaje entre dt. Si tú estás utilizando una fuente de voltaje constante, ¿no crees que el voltaje que tú obtengas o que tú calcules sea constante? Pues sí. Entonces, la derivada de una constante es cero. Por la capacidad es cero. Entonces, la corriente en un capacitor es cero. Hacer que una corriente sea cero es paz, cortar la malla, cercenarla, córtala y deja de circular toda la corriente. Precisamente por eso el capacitor se comporta como cortocircuito. Perdón, circuito abierto y este cortocircuito. ¿Vale? No se les olvide, les encargo muchísimo este comportamiento. Cuando vean un capacitor energizado en forma permanente, con corriente directa, porque también esta es una forma permanente. Sí, pero esta es alterna. Y no hay, esto no ocurre. Esto ocurre cuando utilizas una fuente de corriente directa, ya que el valor, como puedes ver, es una constante. Y esta constante de voltaje, al derivarla, te va a dar cero. Por la capacidad, cero. La corriente es cero. Y una corriente cero se representa con un circuito abierto. Caso de la bobina. Independientemente de que ponga fuente de voltaje o fuente de corriente, en el caso de la bobina es la inductancia por la derivada. Vamos a suponer que aquí tienes una bobina. Esta fuente constante, ¿no acaso proporciona una corriente constante? Entonces, si tú tienes una corriente constante debida a una fuente de voltaje, pues vas a derivar la corriente, maestro. Y la corriente de una constante es cero, la derivada. Por la inductancia es cero. Por lo tanto, el voltaje es cero. Y un voltaje cero es un cortocircuito. Ponerlo en jaque. Y este es un circuito abierto. ¿Vale? Ya con esto, yo espero que quede claro, porque cuando les pongo un capacitor, el alumno no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Así que ya tienen los dos comportamientos. Bobina y capacitor. Así que el capacitor se comporta como circuito abierto. Aquí lo pueden ver. Por lo tanto, ¿qué creen? La corriente es cero. Porque corté la malla. Representé el capacitor como un circuito abierto. No hay corriente. Si hay corriente es porque esto estuviera cerrado. Recuerden que una corriente circula en una trayectoria cerrada. No hay trayectoria cerrada, no hay corriente. La I0 es cero. Bueno, nos ahorramos un término. No importa. Siempre les dije y les he comentado que la red auxiliar de corriente directa es la más fácil de calcular. Vamos con la red auxiliar de corriente alterna. Para calcular la red auxiliar de corriente alterna, ya está este dato, ya está ocupado. Ahora viene la corriente alterna. Voy a ocupar primero este término. Y me voy a olvidar de él. Es como la superposición de la cual hemos estado hablando. Por eso, cuando yo aplique la red auxiliar de corriente alterna, luego, superposición. Luego. Entonces, E1 o voltaje 1 va a ser igual a 100 seno de 314t. Aquí está, miren. De aquí extrae la frecuencia angular. 314 radianes sobre segundo. Aquí está. Pasa, ustedes lo han notado, pasen la fuente en el tiempo a forma fasorial. ¿Se acuerdan? Es la amplitud
sí es de cero. Y este es el que vas a manejar aquí. Calculas la corriente. Te van a pedir calcular la corriente. Pero antes de calcular la corriente, vamos a determinar la impedancia del capacitor. Recuerda que la impedancia de un capacitor es igual a menos J entre omega C. Noten ustedes, y lo vimos desde el primer tema, que el capacitor y la bobina son elementos que dependen de su impedancia, de ellos, de la corriente, de la frecuencia. Entonces, no es la excepción en este tema. Como omega es 314, calcula la impedancia a esa frecuencia. Recuerda que la impedancia está en función de la frecuencia. Menos J, vean que aquí en vez de omega estoy sustituyendo 314 por el valor de 100, ¿cuánto fue? 100 micros, 100 por 10 a la menos 6, y me dio menos 31.85. Aquí está el valor. Aplica la corriente. Esta es una ley de Ohm. Voltaje 1 entre impedancia 1. ¿Cuánto tienes de voltaje? 100. Y de impedancia, 20 menos 30, 31.85. Haces el recíproco, haces este cociente, perdón, haces este cociente y te da el número complejo, 1.414 más 2.251J. Perfecto, profe. Paso a la forma polar. ¿Por qué, profesor? Para que tú ya expreses la corriente en el tiempo. 2.65, ve la amplitud, seno de 314T, pero le agregas, ay, no sé por qué, puse 58. Déjenlo checo. Después, si es 57 o 58. Bueno, puse 58. Es aproximado. Perdón, aquí no sé. Si alguien quiere hacer el cálculo en la calculadora, me ayuda y confirmamos si es 57 o 58. La idea es que pone el ángulo. Ya calculó la corriente para el voltaje 1. Perfecto. Entonces, esto es, como bien les decía, muy sistémico. Ahora vamos para la siguiente superposición. ¿Cómo? ¿Sí? Recuerda que en la red auxiliar de corriente alterna tienes dos términos senoidales. Pero este es coseno. Pero recuerda que el coseno puedes visualizarlo como un seno, que eso es lo que voy a hacer. Bueno, ahora resulta que voy a analizar este término y este otro. Bye bye, ¿eh? A esto se le llama superposición. Oiga, profe, ¿este desde cuándo ya lo había hecho? Ya lo había trabajado. Ya lo habíamos hecho cero. Es más, cuando aplica la red auxiliar de corriente alterna, te dice que no ocupes términos constantes de excitación, fuentes de excitación constantes. No las toma en cuenta. Por eso, precisamente por aquí, pues no he estado comentando nada sobre este. La superposición está aquí. Ya ocupé este, ahora voy con este. Pero es negativo, prof. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Entonces, tenemos la fuente 2, o el término 2, menos 50 coseno de 942t. Perfecto. Pero mira, menos 50, seguimos teniendo la amplitud, pero mira, observa. ¿Se acuerdan? Le agregamos 90 grados. Cuando esto sucede es porque tienes un coseno. ¿De acuerdo? Entonces, el coseno, si nosotros le ponemos seno y le agregamos 90, cuando decimos seno de teta más 90 grados, pues va a ser igual al coseno de teta. Que esto es lo que estoy haciendo. ¿Vale? No tengo nada, se va a sumar con 0,90. Esto es lo que aquí estamos haciendo. Cuando le agregamos 90 grados ya tenemos un coseno. Es al revés. En un coseno, pues proviene de un seno, ¿verdad? El coseno proviene de aumentarle al ángulo 90 grados. Perfecto. Y el signo, prof, para cambiar este signo, aquí cambia el signo, menos 90. Y ya manejas una amplitud positiva. No se les olvide, por favor, les encargo muchísimo. Esta es otra identidad. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Entonces, abusados. Esta es otra identidad. Cambia el signo, pero cambia la magnitud. Y esto ya lo saben hacer. 50, forma fasorial, y el ángulo es de menos 90. Eso es todo. Si fuera un coseno positivo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Me quedo hasta aquí. Sería 50 cis de 90 grados. Y todavía más rápido. 50J. Todavía más rápido. ¿Vale? Ok. Pero no es el caso. Tengo negativo. Perfecto. Entonces, si modificamos el signo del ángulo, ¿verdad? Entonces ya te da una magnitud positiva. Perfecto. Y te queda E2, 50 menos 90 grados. La omega vale 942. Y es la omega 2. No sean malitos. Calculen la impedancia del capacitor. ¿Y qué observan? Cambió, prof. Así es. Aumenta la frecuencia, disminuye su impedancia en el capacitor. Ahora viene la ley de Ohm. 50, si es de menos 90 grados, entre 20 más 10.62. Y fíjense que este 90 grados representa J, pero este signo negativo es menos J. ¿Ok? Si no, hagan el ensayo. ¿Cuál, prof? Sí, por ejemplo, ¿cuánto sería 50 coseno de menos 90 grados? ¿Cómo sería? Más 50 seno de menos 90 grados. Pero aquí va una J. Cuando hagan esto, les va a dar esto. Entonces ya en automático, cuando ven 50 si es de 90 grados, son J. Pero por este menos, te da menos. Menos 50J. Ya tienes forma polar, perdón, rectangular. Así es el cociente. 1.035 menos 1.950J. Tienes este número complejo en forma rectangular. Pásalo a forma polar. ¿Por qué, prof? Porque el siguiente paso es poner la corriente 2 en términos del tiempo. Aquí puedes ver la amplitud, 220, seno de 942 y con un ángulo que me dio de menos 62.04. Perfecto. Ya acabamos las dos corrientes. Ahora súmalas. La corriente instantánea implica la corriente 0, la corriente 1 y la corriente 2. Pero la corriente 0 es 0, no la pongas, pero sí la anuncia aquí. Y ponemos 2.65 seno de 314 más 58.87. Y la parte del término 2 es ¿cuánto nos dio? No, 2.20 seno de 242 menos ángulo 60.04. Esta es, jóvenes, la corriente instantánea. Me pide la corriente eficaz o efectiva. No término constante. Ah, ok. Es un medio de la suma de E1, de la corriente 1 al cuadrado más la corriente 2 al cuadrado. Los elevas al cuadrado, los sumas, los multiplicas por un medio o por 0.5, sacas raíz y fíjense, me dio 2.43. Corriente efectiva. Para la potencia, pues necesito hacer uso del voltaje. Ah, sí, cierto, prof. Pero vean que para trabajar el voltaje, lo dejé como en términos de seno. ¿Vale? ¿Ok? 50, seno de menos 90 grados. 0, acuérdense, aquí hice el cambio porque tenía un coseno. Todo lo trabajé como seno. Aquí ya la corriente está, ya la habíamos calculado, ¿verdad? Le pongo el 0 para que cuando sacamos la potencia media, no se me pierda de vista. B0 por I0. Ah, B0, prof, era 150 por 0, te va a dar 0. Aquí está. Más un medio de n igual
hasta el número de términos, en este caso 2. Este va a ser B1 con la corriente 1, coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Aquí está B1, corriente 1, coseno del ángulo del voltaje menos beta del ángulo de la corriente. Más B2, corriente 2, coseno del ángulo de voltaje menos ángulo de la corriente. Sustituye los valores. 100, 2 por punto 65, coseno de 0, menos 58. El otro es voltaje. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Me perdí. 50 por 2.20. Aquí. Coseno del ángulo del voltaje. De menos 90, ¿verdad? Más lo que me dio de corriente. Pero como este es menos y el ángulo fue negativo, pues te queda positivo. Aquí me faltó cerrar el corchete. Un medio por 137, que todo esto dio 137, y esto da 97.16. Lo sumas, ya tienes la potencia media. Y como ustedes bien saben, la potencia media está dada en watts. El resultado fue 117.08 watts. Y esta es la aportación que quiero que el ejercicio 5, les aportara. Cómo trabajar el capacitor y cómo trabajar un término en caso que te lo den cosenoidal. ¿Vale? Entonces, para que no se me despisten, híjoles, profesor, usted es bien tramposo. Nos puso un término coseno y nunca nos explicó. Ah, ¿cómo no? Aquí está un término coseno. ¿Vale? Mucho cuidado. Hay que agregarle 90 grados para tenerlo en términos de seno. Mire, no se les olvide que aumentar 90 grados al seno tienes un coseno. Y tú tienes representado un coseno, pues reemplaza el coseno, reemplázalo por un seno. El mismo ángulo más 90. Punto. Y aquí hay otra propiedad. Esta es una magnitud negativa, pásala como positiva. ¿Vale? ¿Qué es esta, no? Normalmente le ponen así. Yo puse teta, pero también pueden ver esto así. Seno de A. ¿Verdad? Que esto es igual a seno de menos A. Perfecto. ¿Vale? Que esto es lo que estoy aplicando acá. Servido, chicos. Es decir, la teta puede ser cambiada por A, ¿no? No se preocupen. Ustedes lo saben. Perfecto. Estas son las dos identidades que se aplican. Nada más. Y por otro lado, si quiere haga el ensayo, trabájelo en forma, le llamamos trigonométrica. Y verán que cuando trabaja esto, a forma rectangular, te queda menos 50J. ¿Ok? Este se hace 0. Bien. Entonces ya está el término constante. Listo. Vámonos con otro ejercicio. Ay, no, profesor. Sí. Sopas. Chanclas. Me dice calcular la potencia media en el resistor de 50 ohm, cuando la fuente de excitación tiene la forma triangular. Considere omega igual a 1000 radianes sobre segundo. De hecho, ya no tardo en mostrarles una guía para este tema. Aquí me están dando una señal triangular. Esta señal triangular, pues no tiene valores negativos, porque también podemos haber tenido una triangular con valores negativos, ¿verdad? Toda es positiva. Ok. Sopas. Aquí no es tanto de que me obtenga la transformada de Fourier, bueno, que aquí la vamos a obtener, pero aquí aplico el formulazo, ya nomás. Entonces, permítanme. El circuito tiene una fuente de voltaje, tiene una resistencia de 70, una bobina de 30 milis y una resistencia de 50. Y me piden calcular la potencia aquí, en esta resistencia. Aquí la potencia, ni más ni menos. Y la forma de excitación es una triangular. Tiene una amplitud de 3 y tiene un periodo de 2pi. 1, 2 y ya se repite. Ok. La onda triangular. Es lo mismo señalar de menos pi a pi. Es lo mismo. Este es un periodo. Yo lo estaba señalando de 0 a 2pi. Esto ya nos lo decía Dirichlet. Este es el mismo periodo. Como ustedes gusten, ¿de dónde tomar el periodo? Lo que sí es que se comprenden 2pi como periodo.
Déjenlo señalo bien. Esta es una función par. Acuérdense de... Tenemos dos hojas de papel, ponemos un eje y este lo doblamos para acá. Si este coincide con este, que es el caso, se dice que es par. Si es así. Ok. Ahora, esta es una pendiente positiva. Cuando va de menos pi a 0. De aquí para acá. Cuando es de 0 a pi, de 0 a pi, tenemos una pendiente negativa. El tiempo t se desplaza hacia la izquierda, pi, y se pone positivo. Y aquí se desplaza, ¿verdad? También a la derecha, menos pi. A es la amplitud máxima. Ok. La función, ahora sí que en el tiempo de una triangular es A entre 2 más la suma de n igual con 1 hasta el número infinito de términos de 4a entre n pi al cuadrado coseno de nwt. Y aquí se dice que n son valores impares, porque cuando trabajas los términos pares se hacen cero. Entonces únicamente te quedan términos impares. ¿Ok? Bien, entonces, desarrollando la fórmula, que esa es la idea, es a entre 2 más 4a, como n vale 1, pi medios, coseno de omega, más 4a entre, como ahora pasa a 3, de 1 pasa a 3, 3 pi medios al cuadrado, coseno de omega 3w, y así sucesivamente. La frecuencia angular, ojo, ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale la frecuencia angular? La frecuencia angular sale de este término, omega, 3 veces y 5 omega. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces recuerden que omega es igual a 2 pi f, pero f es 1 entre t, quedándote así. Entonces, si el periodo es t, pero el periodo t, perdón, si el periodo es 2 pi, pues la omega se hace 1. Si es el caso del periodo que sea t 2 pi, ¿verdad? Entonces la frecuencia angular sería única. Así me quedaría la fuente. La amplitud vale 3. Ah, ok. Entonces A es de amplitud 3 medios. Más 4 por 3, 12 pi medios. Coseno de 1000t. El coseno de 1000t es omega, pero no me dicen acá. Cuando la frecuencia W es 1000. Como este es W, es 1000, pues no le damos caso a esto para el periodo, sino es 1000 omega y tenemos 1000 más 4 por 3 entre 3 pi medios. Recuerda que este es n pi, coseno de 3000, 4, 5 pi medios, aquí tenemos 4 por 3, 5 pi medios, 5 pi, perdón, al cuadrado, coseno de 5.000. Entonces, jóvenes, aquí podemos ver cuatro términos, constante, 1, 2 y 3. Y esta es la parte de la serie de Fourier que hacemos uso de esta formulita. Y esta fórmula, a lo que voy, o esta otra, es de una forma de onda triangular. No se les olvide. Les dejo esta fórmula. No la verdad no apliqué, ahora sí que la serie de Fourier para llegar a esta fórmula. La extraigo de la literatura, la generalizo
Y aquí la particularizo para, no sé, 4 términos y listo. Y viene el análisis que nos interesa. La frecuencia angular ya está establecida. Aquí está en 1000. Si gustan, es para alguien que quiera integrarla y obtenerla, háganlo de esta forma, ¿verdad? Recuerden que las pendientes no pasan por cero, no cruzan por cero, para yo decir que nada más están desplazadas, las pendientes están desplazadas. Si fuera el caso de que esta tuviera, caray, permítanme, un cruce aquí, es diferente, aquí. Por eso yo decía que se desplaza para acá y se desplaza para acá, porque tomo como referencia el cero. Aquí no, aquí cruza por cero, ¿vale? Pero faltaría el otro. Así que por eso ustedes pueden ver un desplazamiento hacia la derecha, negativo, y hacia la izquierda, positivo. Bien, entonces, ya tienes la serie de Fourier, pues, profe, volvemos a la parte sistemática. Ojo, aplicamos primero la red auxiliar de corriente directa. ¿Cuál es el término constante? Dios mío, recuerden que nos aplicamos la red de corriente directa. Ninguno de estos tres, ¿eh? Ninguno. Nos quedamos con este. Perfecto. Este es el voltaje y calcula por divisor de voltaje el voltaje en la de 50 ohm. Es el voltaje que entra por 50 entre 50 más 70. Oiga, profe, ¿y qué le pasó a la bobina? Se comportó como cortocircuito ante una excitación de corriente directa. Entonces tienes 3 medios por 50 entre 120. Y esto te va a dar punto 625 volts aquí. Pero me pide calcular la potencia. Ya tienes el voltaje. Ahora aquí. Calcula la corriente. La corriente que va a pasar por todo el circuito. Ok. Es el voltaje en la resistencia entre la resistencia. Y aquí tienes entonces voltaje y corriente. Recuerda que los voy a ocupar para obtener la potencia media. Terminamos la red auxiliar de corriente directa. Este término ahora bye bye y vamos a aplicar la red auxiliar de corriente alterna. Nos quedamos con este término y los demás los eliminamos. Ándale. ¿Ok? Como dice aquí, las fuentes cosenoidales se anulan, excepto la fuente del primer término. Voltaje 1 es igual a 1.21 coseno de 1000t. Este es un dato. Aquí está. Este resultado de 4 entre 3, 4 por 3 entre pi medios nos da 1.21 coseno de 1000. Aquí aplica lo que hemos estado haciendo. Agrégale 90 grados para tener el equivalente a 60. Perdón, a coseno. Y entonces nada más haces la forma fasorial. 1.21 si es de 90 grados. Perfecto. Como ya existe bobina, haces el cálculo de la impedancia de la bobina. J omega L. Omega vale 1000 y la bobina vale 30 por 10 a la menos 3. 30 milis. Perfecto. Te da 30J. Calculas el divisor de voltaje. Le puse biprima porque ya llevo una prima. Ok. Es el voltaje que entra por 50 entre 50 y 70 y vean cómo ya ahora colocamos 30. Entonces ya tienes un número complejo, un número imaginario en la parte superior y un número complejo en la parte inferior. Perfecto. Recuerda que 1.21 si es de 90 grados es 1.21J. Tienes este valor rectangular, pasarlo a fasorial. Como R50, pues resta de fasorial, la división del fasorial, perdón,
te va a dar 9.69 por eso a la menos 3 y no tiene por qué alterarse el ángulo. Entonces, como puedes ver, ya está el voltaje y ya está la corriente. Siguiente superposición. Esta la eliminas y dejas vivir esta. Ay, y dejas vivir esta. ¿Ok? Esto es lo que hace la superposición de uno en uno, no se te olvide. Ahora vas a considerar el voltaje 2, que vale 0.135 coseno de 3000t. Aquí lo tenemos en términos senoidal y aquí está en términos fasorial. La frecuencia vale 3000. Haces el cálculo de la impedancia. No se te olvide que la impedancia de una bobina es J omega L. Como omega vale 3000 ahora, aumentó la impedancia a 90. Ya conoces la impedancia, quieres el voltaje aquí, aplica un divisor. El voltaje que entra por donde deseo conocer el voltaje, que es la resistencia 50, entre la suma de la impedancia que participa en la división de voltaje. 70, 50 y 90 grados. Haces la operación y llegas a 0.027 más 0.036J. Y esto equivale en forma fasorial 0.045 cis de 53.13. Haces el cálculo de la corriente. Estamos hablando de un voltaje triprima y una corriente triprima. No altera el ángulo, pero sí la magnitud. 0.045 entre 50 te va a dar 0.9. Por eso la menos 3, mismo ángulo. Y lo que sigue es la siguiente fuente, el siguiente término. Vean que se vuelve completamente mecánico. Ahora, este lo dejo vivir. Ya este lo elimino. Aquí hay una nota que dice que pues, trabaje la función seno. Por esa razón, he estado haciendo esto. De que el voltaje 3.0486 coseno de 5000 conviene hacer el equivalente a la función seno. Y esto es agregar 90 grados a la función seno para que tengas el equivalente coseno. Cuando haces la forma polar de la fuente de voltaje o del término de voltaje, te queda 0.0486 ángulo de 90 grados. Y este va a ser tu voltaje 3. La frecuencia angular aumentó a 5000. Ahora tendrás que vas a calcular de nuevo. Recuerda que la impedancia de una bobina o de un capacitor cambia. Este dato vas a tener que cambie. 5000 J por 30 por eso en la menos 3 te da 150 J. Y aquí está. La fuente habíamos quedado en forma fasorial de esta forma. 0.0486 ángulo de 90 grados. Como quiero el voltaje aquí en el resistor, yo tengo elementos en serie a una fuente de voltaje, pues es la configuración ideal para poder aplicar el divisor de corriente. Perdón, el divisor de voltaje. ¿Ok? Bien, entonces, lo hacemos por el mismo divisor, que es el voltaje que entra, por la resistencia, donde deseo conocer la caída de voltaje, que vale 50, entre la suma de la impedancia que participa en la división de voltaje, 70, 150 y 50. Pongo el término en forma fasorial por 50, y aquí está el término ya rectangular. Estos saben, 0.0486 y de 90 es un número imaginario. Y el cis de 90 grados es la J. Entonces multiplicas 0.0486 por 50 entre la impedancia total de tu circuito. Y esto te va a dar 9.87 por 10 a la 3, a la menos 3, más 7.90 por 10 a la menos 3J. En forma fasorial te queda 0.012 cis de 38.67. Calculas la corriente, que es el voltaje entre resistencia. Ocupa el voltaje fasorial, no hay problema. Entre 50 es un valor constante. Solamente le pega, la idea es que le pega la magnitud, 0.24 por esa menos 3 y el ángulo no se modifica. Esta es mi cuarta corriente. Ahora lo que voy a formular es la corriente en la resistencia o bien la corriente total, es de todo tu circuito. Esto se le llama corriente instantánea.
Aquí está el término constante. Aquí está el primer término. Vean cómo es punto 609, punto 69 por eso la menos 3. Seno de 1000t y el ángulo que les dio. Recuerda que la función coseno la convertiste a seno. No se te olvide. Luego, el otro término nos dio punto 9 por eso la menos 3, seno de 3000. Y el ángulo de 53.13 grados. Aquí tengo mi corriente 2. Y este sería mi corriente 3. Puedes notar, ¿verdad? Que aquí tenemos punto 24 por 10 a la menos 3, seno de 5000 más 38.29. ¿Qué pasa con el voltaje? ¿Te acuerdas que también calculé el voltaje en la resistencia? Sí, prof. Término constante me dio punto 625. ¿Cómo sabe? ¿Dónde está la? Aquí está. Esta es la red auxiliar de corriente directa. Mira. Perfecto. Aquí está. Este es punto 04849 seno de 1000t. ¿Te acuerdas que convertimos a seno? Y este fue el resultado del voltaje en la impedancia cuando vale 1000. Acá está. A ver, espérame. Aquí. Aquí está el ángulo de 75. Como es una resistencia, pues no desfasa el ángulo. Ah, ok, prof. Aquí está. Aquí está el ángulo. Noten ustedes que aquí también no desfasa el ángulo. ¿Vale? Y aquí está otra vez este. Son el mismo ángulo. Bueno, aquí hubo una diferencia pequeñita. Punto 012. Cuando calcula la potencia media, ya para entonces ya tengo la corriente y el voltaje instantáneo. ¿En dónde? En la resistencia. El voltaje sí se particulariza porque es una estructura circuito serie y la corriente se generaliza porque es un circuito serie. Es la misma corriente para todos los elementos. Entonces, quiero que noten ustedes las corrientes instantáneas. Ahora, para la potencia, acuérdate que te pregunta por la voltaje inicial y por la corriente inicial o en el cero. Aquí está punto 625 por punto 125. Luego este es más un medio del voltaje, pero este es de A1, con la corriente 1, coseno de los ángulos. Primero va el del voltaje y luego va el de la corriente. Vean. Pero resulta que los ángulos son iguales. Entonces el coseno de 0 es 1. Sopas. El otro término, también los ángulos son iguales, prof. Coseno de 0 es 1. Y en el otro también los ángulos son iguales. La diferencia es 0. Coseno de 0 es 1. Más a mi favor, porque entonces ya se hace más fácil el trabajo. Este producto, más este producto, más este producto, como puedes ver, se van sumando. Y luego más este otro producto, llegamos a la conclusión de que la potencia media vale 10.18 por 10 a la menos 3 watts o 10.18 miliwatts. Así que el ejercicio está terminado. Vuelvo a comentar que este circuito o este tipo de ejercicios se vuelven muy mecánicos. Es decir, el mismo procedimiento que apliqué para la fuente 1, pues está aplicándose para la fuente 2. Como por ejemplo, vean el proceso, y esto no lo hemos, ahora sí que lo hemos estado trabaje o mencionando. ¿Como cuál? El término pasa a la forma fasorial. Siguiente, checa o determina la frecuencia por observación o es un dato. 1000. Modifica la impedancia. La impedancia es tanto. Aplica divisor. Voltaje. Aplica LED. Listo. ¿Qué pasa en el segundo caso? También, mira, termino aplicando la forma fasorial, calculo la impedancia, lógicamente la frecuencia es diferente, la impedancia cambia. Aplica divisor y aplico LED. A esta parte mecánica me refiero. Los valores van cambiando, claro está, pero es la parte mecánica la que me he estado refiriendo constantemente. Por eso a veces se vuelve engorroso.
Ah, son tres términos, bueno. Si ya sabes hacer el primero, el segundo y el tercero salen por añadidura. Es el mismo mecanismo, es el mismo procedimiento. Pasa a la fasorial, calcula la impedancia, aplica el divisor de voltaje, fasorial, lo pasas a rectangular, trabajas el número en la forma compleja, lo tienes en rectangular, pasa a la fasorial, porque lo vas a pasar al tiempo después. Y por ley de Ohm calculas la corriente. Entonces, recuerden que una de las reglas que tenemos que tener en cuenta es que los datos de corriente y de voltaje en el tiempo se les conoce como instantáneos y tienes que determinarlos, porque de ahí calculas la corriente eficaz, el voltaje eficaz, o bien datos que no me pidieron en este reactivo, la potencia media. ¿Ok? Y ya, pues yo creo que la próxima vemos un ejercicio más, ya para pasar a la unidad que sigue, cuadripolos. Mañana hablamos de la guía para que ustedes vean y de tareas que ya se vienen para evaluarles en este siguiente examen que se viene. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Entonces, aquí no calculé la serie de Fourier, ¿eh? Utilicé el formulazo. El formulazo, acá lo puse. Y por ahí tengo varias fórmulas. Aquí está el fórmula general y aquí lo particularizo. ¿Cuántos términos? Pues bueno, los que tú decidas. Aquí decidí cuatro. Cuatro términos. Nada más, lo único que tienes que utilizar es el dato de la amplitud y el dato de la frecuencia. Que la frecuencia, ¿vale? Me da 1000 radianes. Ya lo tienes aquí. Y además multiplica. Omega o 3 omega y 5 omega. Por eso decíamos 1000, 3000, 5000. Y este va a ir variando. Recuerda que esta es la frecuencia fundamental o primera armónica, segunda armónica, tercera armónica. Y estas amplitudes van a ir disminuyendo conforme más términos tengas. Pero la frecuencia va a ir aumentando. 1000, 3000, 5000. Este es un término constante. Y eso es todo. Ya una vez que tienes la serie de Fourier, pues aplica tus conocimientos de circuitos. Este reactivo me gusta porque nuevamente te ponemos sobre la mesa el trabajo, ¿verdad? Con términos cosenoidales. Y ustedes vieron que una forma es, o lo que se hace es agregarle 90 grados al seno. Y entonces, como bien dice, recuerden que un coseno de A, ¿verdad?, es igual al seno de A más 90 grados. Que eso fue lo que reemplacé. Se maneja en términos senoidales. ¿Ok? Véanlo aquí. Aquí lo tenemos como coseno, ya está armada. Pero en los términos senoidales lo puedes ver. 1.21 coseno de 1000. Pero aquí hago uso de esta identidad. El coseno lo reemplazo por un seno de A más 90 grados. Perfecto. Forma fasorial 1.90, 1.21, sí, de 90 grados. Aplica la forma trigonométrica para que me creas que 1.21 es J. O sea que si es de 90 grados es J. Si fue menos 90 es menos J. Y basta, ¿cómo lo obtienes? Basta con echar a andar la forma trigonométrica. Mira, como esta que te estoy describiendo. Listo. Este resultado, si lo haces en trigonométrica, forma trigonométrica, que es este, ¿verdad? Te va a dar J. Como aquí lo vemos, ¿no? 1.21, 190, 1.91, J. Recuerda que esta conversión es porque estás pasando a polar a rectangular. Y una forma es a través de la forma trigonométrica. Aquí está, esto es esto y esto equivale a esto. No hay pierde, joven.
Chicos, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, ¿les parece que le dejemos por el día de hoy? Si no hay alguna duda. Sin problema, profe. Déjenme. Profe, sin problema. Sí, profe, no hay falla. Sí, va. Y sí, mañana, déjenme paso lista, no se me vayan. Ya mañana les presento la guía de este tema para darles indicaciones qué es lo que quiero que, ahora sí que, pues que hagan, ¿no? Para que, pues miren, no hay más que estarles, ahora sí que ejercitando este tipo de temas o de reactivos. Pues está bien que explique, bla, 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 pero creo que la prueba de fuego es cuando, pues, ustedes me ayudan en estar haciendo los ejercicios. Una ventaja es que se vuelve muy mecánico, muy sistemático, muy sistémico. Que el divisor, que la ley de Ohm aplica para todos los términos. Prácticamente ustedes lo vieron hace rato. Nada más van cambiando los datos. Y esto porque la frecuencia cambia, la magnitud cambia, pero la forma de calcularlo no cambia cuando están aplicando la red auxiliar de corriente alterna. La red auxiliar de corriente directa pues es punto y aparte, porque como ese circuito se modifica, puesto que una bobina es un corto, un capacitor es un circuito abierto, se modifica el circuito. Ahí no es necesariamente el mismo procedimiento para la corriente alterna. Pero todos los términos que tengan términos senoidales aplica, como ustedes lo vieron. Entonces el tema, la unidad es sencillita, vemos un ejercicio más y ahí muere para pasar a la siguiente unidad que ya tenemos que pasar. ¿Vale? Chicos, que tengan buen provecho, bonita tarde y nos vemos mañana.